Buenos días, ahora comenzamos. Buenos días, profe. Buenos días, maestro. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, comenzamos en un minuto. Buenos días, maestra. Muy bien, bienvenidos a la clase de bioquímica. Les mandé un mensaje diciendo que adelanté la clase debido a que hoy se entrega a más tardar a las 8 de la noche la actividad, por lo que si aún tienen dudas, pues es mejor resolverlas de una vez. No sé si su salón tenga actividades matutinas como deporte o cultura, pero me llama la atención de que precisamente ahorita en su salón hay pocos participantes. ¿Saben si algún maestro los convocó o algo? Creo que algunos tienen idiomas, creo. Ok. Bueno, de todas maneras, pues les agradezco a los que están aquí. Vamos a hacer dinámico esto. Que me digan qué temas o qué problemas del cuaderno de trabajo les costó realizar o tienen dudas para que se pueda explicar. ¿Cuál les gustaría que explique? Sí. Profe, ¿me podría explicar el ejercicio 3 de lípidos, por favor? Claro que sí. Vamos entonces Gracias. con el ejercicio 3 de lípidos. Un segundo mientras comparto la pantalla. ¿Me pueden confirmar si se ve la pantalla? Sí se ve, maestro. Perfecto. Ok, vamos con el ejercicio 3 de lípidos. Muy bien. Dice, menciona la parte polar hidrófila y la parte polar hidrófoba de las siguientes moléculas. Ok, ¿qué tenemos que saber? Dentro de los lípidos existen ciertos tipos que van a poder tener ciertas propiedades, como las propiedades anfipáticas. Un lípido es anfipático cuando cierta parte de su estructura es hidrofílica y cierta parte es hidrofóbica. ¿Qué quiere decir que sea hidrofílico? Hidrofílico quiere decir que se afina a las moléculas de agua. Por lo contrario, hidrofóbico se refiere a la estructura que va a repeler las moléculas de agua. ¿Sí? Dentro de esos grupos de lípidos tenemos, por ejemplo, a las esfingomielinas, a los cerebrósidos y a los gangliósidos, que son los que aparecen en este cuadro. Las esfingomielinas pertenecen a un grupo de lípidos conocidos como esfingolípidos, cuya estructura principal va a ser la esfingosina. ¿Sí? Estos esfingolípidos también tienen grupos fosfato, por lo que son considerados fosfolípidos, que son moléculas desde luego anfipáticas. ¿Sí? Y luego tenemos a los cerebrósidos y gangliósidos. Estos cerebrósidos y gangliósidos pertenecen a un gran grupo de lípidos que se conocen como glucolípidos. Es decir, que vamos a tener una fracción glucídica o azúcar más una fracción lipídica, es decir, grasa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la parte hidrofóbica de estas moléculas anfipáticas se basa en una unidad que vamos a llamar ceramida. ¿Sí? Ceramida. La ceramida es una estructura que va a estar conformada de la siguiente manera. Va a ser una esfingosina, que va a estar unida
a un ácido graso. Esta unión o este enlace se da gracias a un enlace tipo amida, ¿de acuerdo? Entonces la ceramida va a ser una unidad estructural de ciertos lípidos que va a estar conformada por la esfingosina unida por enlace amida a un ácido graso. Y esta ceramida es altamente hidrofóbica, es decir, repele las moléculas de agua, ¿sí? Y tanto en esfingomielinas, gangliósidos y cerebrósidos la vamos a encontrar. Es decir, que 3 veces vamos a colocar aquí la palabra ceramida, ¿de acuerdo? Las esfingomielinas son lípidos que vamos a encontrar en el sistema nervioso cubriendo la vaina de mielina de los axones neuronales. Esto pues va a ayudar a la eficiencia del impulso eléctrico en las células nerviosas. Y los gangliósidos y cerebrósidos pues también van a ser abundantes principalmente en el sistema nervioso. Por ejemplo, ¿cuál será la parte hidrofílica? En el caso de los cerebrósidos, les mandé también una tabla, espero que ya la hayan podido descargar, que tienen que completar con la estructura química y función de los lípidos. Eso lo hacen en su libreta. Se los podría pedir la siguiente clase de manera aleatoria, ¿sí? Los cerebrósidos están formados por un monosacárido unido a la ceramida. Entonces mi parte hidrofílica, es decir, aquella que es afín por el agua, va a ser mi azúcar, el monosacárido, ¿sí? Que de hecho recuerden que los monosacáridos tienen una gran solubilidad en el agua. Monosacárido. Por ejemplo, en el sistema nervioso hay un cerebrósido que se llama galactocerebrósido. ¿Por qué se llama así? Porque el monosacárido que lo integra es la galactosa, ¿sí? Entonces esa galactosa es su parte hidrofílica. Con que me pongan aquí monosacárido es suficiente para que esté bien, ¿de acuerdo? Ahora ya les encargo que me coloquen esos dos que faltan. ¿Sí nos queda claro? ¿Alguna duda? No, profe, gracias. De nada. ¿Qué más les gustaría que les explique? Profe, yo todavía tengo dudas con la tabla de la página 36. La prueba de... O sea, no me queda muy clara la prueba de Silviano. Ok. Página 36 es de los ejercicios integradores, ¿verdad? Ok. Aquí, esta, ¿verdad? Sí, profe. Ok, muy bien. Aquí tengo las diapositivas. Vamos a aprovechar pasar esa parte. Ok. Bueno. Prueba de Selivanov, dijiste. Ah, ese es de... Profe. Ok. Un segundito. Dame un minutito nada más. Ok. ¿Se ve mi pantalla? Sí se ve, profe. Ok. ¿Qué pasa con la prueba de Selivanov? La prueba de Selivanov es una prueba que nos permite identificar cierto tipo de carbohidratos en mi muestra, ¿sí? Es una reacción que básicamente nos va a dar positivo cuando en mi muestra de laboratorio tenga cetoexosas, ¿de acuerdo? Si tengo cetoexosas, me va a dar positivo y voy a ver una coloración más o menos de color naranja, ¿sí? Si da naranja cualitativamente, entonces tengo una reacción positiva, ¿sí? La prueba de Selivanov se basa en usar el alcohol resorcinol en medio ácido, y ese medio ácido va a estar dado por el ácido clorhídrico, ¿sí? Al someter la muestra de azúcar con el resorcinol y el medio del ácido clorhídrico, si se trata de una cetoexosa, vamos a obtener esta coloración. Ahora yo te pregunto,
cetohexosa. ¿Cuál es la cetohexosa que vimos? ¿Y cuál es la más común de todas? Trata de recordar. Igual la pueden ayudar, ¿eh? ¿Fructosa? Muy bien, excelente. La fructosa. Al hablar de cetohexosa, lo más probable es que siempre se trate de fructosa, ¿de acuerdo? Por eso también se dice que la prueba de Selivanov es la prueba para detectar fructosa, ¿sí? Porque nos va a dar positivo a cetohexosas. Entonces, si yo regreso a la tabla del cuaderno de trabajo, yo tengo que identificar qué carbohidratos de aquí son cetohexosas. ¿Qué pasa con la glucosa y la lactosa? ¿Son cetohexosas? Son aldohexosas, ¿no? ¿Son qué, perdón? Aldohexosas. Son aldohexosas. Efectivamente. Entonces, ¿cómo nos va a dar la prueba de Selivanov? Negativo. Negativo. Efectivamente. Denme un segundito. Ya voy. Ok, muy bien. Sí. Entonces aquí vamos a poner negativo. Por ejemplo, la ribosa. ¿La ribosa es una aldosa o es una cetosa? Que me Es digan. una aldosa. Es una aldosa. Y además, de acuerdo a su número de carbonos, ¿qué es? Es una pentosa. Es una pentosa. Tenemos una aldopentosa. Por lo tanto, ¿va a dar positivo o negativo? Negativo. 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 Muy bien. ¿Qué pasa con la celulosa? ¿Qué es la celulosa? Polisacárido. Es un polisacárido. Tenemos cientos, miles de unidades de glucosa. ¿Va a dar negativo o positivo? Negativo. Negativo. Muy bien. ¿Qué va a pasar con la fructosa entonces? ¿Nos va a dar positivo o negativo? Positivo. Positivo. Muy bien. Y nos va a quedar ahora la sacarosa. ¿Qué ocurre con la sacarosa? La sacarosa, ¿cómo está integrada? ¿Qué me dice? Por fructosa y glucosa. Así es decir, voy a tener un pirano. Sí, aquí está mi pirano, que será mi glucosa. Y voy a tener un furano, que será mi fructosa. Entonces, dentro de ese disacárido, como yo tengo fructosa, mi prueba de Selivanov lo va a detectar. ¿De acuerdo? Entonces aquí me va a dar positivo. ¿Sí? ¿Sí nos queda clara la prueba de Selivanov? Sí, profe, gracias. De nada, muy bien. ¿Alguna otra duda que tengan? Profe, yo tengo duda con el ejercicio 3 de Ejercicio 3 de... proteínas. Punto isoeléctrico. Ok, perfecto. Vamos con el punto isoeléctrico. Muy bien. Recuerden que las proteínas son biomoléculas formadas por aminoácidos. Y estos aminoácidos se unen entre sí por un enlace que se llama enlace peptídico. Los aminoácidos tienen diferentes clasificaciones. Los podemos clasificar de acuerdo a su cadena lateral, de acuerdo a su carácter iónico, de acuerdo a su polaridad, ¿sí? O de acuerdo a su nutrición. Un aminoácido está formado por un carbono central, el cual está unido a un grupo amino, ¿sí? Que representamos con NH2, a un grupo carboxilo, que representamos con COH, a un hidrógeno, y también va a estar unido a una cadena lateral. Y esta cadena lateral la representamos con R, ¿sí? Gracias a esta cadena lateral podemos determinar la clasificación química de un aminoácido. Si es un hidroxilado, si es un aminoácido, si es un aromático, un azufrado, etc. ¿De acuerdo? Dentro de las propiedades de los aminoácidos,
tenemos lo que se conoce como punto isoeléctrico. De manera textual, el punto isoeléctrico es el pH en el cual un aminoácido tiene su carga neta nula, es decir, su carga de 0, ¿sí? Carga neta nula. ¿Pero qué significa eso? Partimos de conocimientos previos que ustedes deben tener de las químicas pasadas. Primero, ¿qué es el pH? El pH o potencial de hidrógeno nos sirve para representar el nivel de acidez o alcalinidad, también llamada basicidad, de una sustancia. Y ese pH se mide a través de una escala. Está horrible mi línea, permítanme. Ese pH lo vamos a medir a través de una escala de pH. Y esa escala de pH va a ir del 1 al 14. Donde aquellas sustancias que estén cerca o se vayan acercando al valor 1, ¿sí?, van a ser sustancias que conocemos como ácidos. Mientras que aquellas que van acercándose al valor de 14 van a ser sustancias que conocemos como bases, ¿sí? Teniendo un punto neutro, que será el valor de 7, ¿sí? Este pH, esta escala, proviene de la constante de disociación del agua, ¿sí? Esa constante de disociación del agua es igual a 10 a la menos 14, ¿sí? De aquí sale para generar esta escala. Decimos también que matemáticamente el pH va a ser igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Bueno, entonces el punto isoeléctrico es un pH donde mi aminoácido tiene carga 0. Y lo podemos obtener mediante un promedio, mediante esta fórmula, que es pKa1 más pKa2 entre 2. El pKa es una fuerza de disociación. Eso quiere decir que es la fuerza que permite a las moléculas disociarse o separarse, ¿sí? Y matemáticamente representa el logaritmo negativo de mi Ka. Mi Ka es mi constante de acidez. Esas constantes de acidez ya están bien definidas en la literatura para diversas sustancias, incluyendo los aminoácidos. En los ejercicios de este tipo normalmente nos van a dar el pK para poder calcular el punto isoeléctrico, o si nos dan el K simplemente sacamos el logaritmo negativo, o incluso nos podrían dar una tabla con los valores presentes y solo tendríamos que escoger el valor, ¿sí? Entonces el punto isoeléctrico es un promedio que básicamente nos dice el pH en cuando el aminoácido va a estar en forma nula, su carga nula o 0. También se dice que va a ser el pH donde el aminoácido va a estar como un zwitterion, palabra alemana, ZWT, zwitterion. Un zwitterion es una sal neutra, ¿sí? Quiere decir que ese zwitterion va a expresar una carga de 0. En el caso de los aminoácidos, recuerden que son sustancias anfóteras que pueden comportarse como ácidos o bases, entonces hay una versatilidad en su estructura química al someterse a un medio con diferentes pHs, ¿sí? Este zwitterion va a expresar tanto carga positiva como carga negativa, ¿sí? Pero su carga total va a ser nula, va a ser de 0, ¿de acuerdo? ¿Sí nos queda bien esta explicación? Es la base para entender este ejercicio. Sí, profe. Ok, muy bien. Sabiendo esto, tenemos aquí metionina pH 13. La metionina es un aminoácido que, de acuerdo a su carácter iónico, se comporta como neutro, ¿sí? Siempre es importante identificar las estructuras de mi aminoácido. Aquí, por ejemplo,
tengo mi grupo amino, que será el NH2. ¿Sí? Aquí puedo identificar mi otro grupo químico. Aquí tengo mi grupo carboxilo, COOH. Y de este lado puedo observar mi cadena lateral. Todo esto es mi cadena lateral. Es decir, aquí se representa R. De acuerdo a la cadena lateral, la metionina es un aminoácido azufrado, lo cual puedo corroborar con el azufre que está aquí en mi grupo R. ¿De acuerdo? Hay ciertas reglas que hay que tomar en cuenta. Esas reglas se las mandé, espero que ya las tengan descargadas, impresas, o al menos ya las hayan leído. ¿Sí? Muy importante, si el aminoácido se comporta como neutro, va a tener 2 pKs. La mayoría de los aminoácidos se comportan así. Por lo tanto, la mayoría va a tener solamente 2 pKs. Tal es el caso de la metionina. Pero si, por ejemplo, tengo un aminoácido, valga la redundancia, se comporte como ácido, como el ácido aspartico, este va a tener 3 pKs. Y de acuerdo con las reglas, para calcular el punto isoeléctrico, voy a tomar los 2 pKs más bajos. Caso contrario, si mi aminoácido se comporta como una base, por ejemplo, la histidina, aquí también voy a tener 3 pKs. De acuerdo con las reglas, para calcular el punto isoeléctrico voy a tomar los 2 pKs más altos. Casos especiales, cisteína y tirosina. Estos, a pesar de que se comportan de manera neutra, en su cadena lateral tienen un tercer pK. Como tenemos 3 pKs, de acuerdo a las reglas, se van a tomar los 2 pKs más bajos, como en el caso de los ácidos. ¿Sí? Bueno, entonces, una vez sabiendo también eso, podemos calcular el punto isoeléctrico de la metionina. Decimos que el punto isoeléctrico va a ser igual a pK1 más pK2, es decir, voy a tener 2.28 más 9.21. Y todo esto lo voy a dividir entre 2. Que me digan cuánto les da el punto isoeléctrico. 5.74. 5.74. ¿Están de acuerdo los demás? Sí. Ok. Ahora yo les pregunto, ¿qué significa este número? En ciencias de la salud podemos hacer ejercicios y todo, podemos obtener números, pero no nos sirven de nada si no sabemos qué significan. ¿Qué significa este número? Imagínense que yo les pongo un examen y les pregunto, o les digo, la metionina tiene un punto isoeléctrico de 5.74. ¿Eso quiere decir qué? O de una interpretación biológica. Que su pH, o sea que en ese nivel de pH es nulo. Exactamente, muy bien. El punto isoeléctrico, en este caso la metionina, es 5.74. Eso quiere decir que a ese pH, la metionina va a expresar una carga nula o una carga cero. O dicho de otra forma, va a ser el pH en el cual mi metionina esté como un suiterión, o que la metionina esté en forma suiteriónica, ¿sí? Una sal neutra. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda clara esa parte? Sí. Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a determinar la carga del aminoácido? Para ello también hay que conocer bien esas reglas. Por ejemplo, tengo que fijarme, muy importante, en el pH del medio que me están dando, ¿sí? No el pH del punto isoeléctrico, sino el pH del medio donde está siendo sometido mi aminoácido. ¿Cuál será el pH del medio donde está mi aminoácido? Ese pH es el que nos da el ejercicio. Es el pH de aquí. ¿Sí? Recuerden que los aminoácidos son anfóteros y se pueden comportar como ácidos o bases ajustando su estructura química. ¿De acuerdo? ¿Ese pH es un pH ácido o es un pH alcalino? ¿Qué dicen? Alcalino. Ok, muy bien. Entonces nos vamos a las reglas. ¿Sí? Escuchen muy bien. Si tengo un pH alto, los aminoácidos se van a desprotonar y su carga va a ser negativa. Si tengo un pH bajo, ¿sí? Los aminoácidos se van a protonar
y su carga va a ser positiva. Si hay una reacción de protonación, yo me voy a ir sobre el grupo amino. Voy a protonar el grupo amino. Si es una reacción de desprotonación, yo voy a protonar el grupo carboxilo. Me voy sobre el grupo carboxilo. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Cuando tengan este tipo de ejercicios, van a volver a hacer la estructura química, pero ya con los cambios sometidos al pH del medio, ¿sí? Que les están dando. ¿De acuerdo? Por eficiencia de tiempo voy a trabajarlo aquí, pero ustedes tienen que volver a hacer la estructura. Ok, ¿está en un pH bajo o un pH alto el aminoácido? Que me digan. Alto. Está en un pH alto. Por lo tanto, ¿qué le va a pasar? ¿Se va a protonar o desprotonar? Desprotonar. Desprotonar. ¿Sobre qué grupo químico voy a trabajar? Carboxilo. Carboxilo. Carboxilo, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Elimino el protón de aquí del grupo carboxilo. ¿Sí? Desprotono el grupo carboxilo. ¿Sí? Se va. Y voy a poner una carga negativa. ¿Sí? Debido a que se perdió ese protón. Y entonces, yo digo que la carga de mi aminoácido va a ser igual a menos 1. ¿Sí? Si no colocan este menos, ese exponente aquí, la estructura está mal, así que mucho cuidado. La carga va a ser menos 1, que hace referencia a que desprotoné una vez el carboxilo. ¿Sí nos queda claro el ejercicio? ¿Dudas? ¿Preguntas? Maestro, ¿Sí? entonces si se desprotona es carboxilo y si se protona va hacia el grupo amino, ¿no? Correcto, efectivamente. ¿Alguna otra duda? Vamos a hacer uno un poco más difícil, que es el de abajo, la arginina. La arginina, de acuerdo a su carácter iónico, al igual que la histidina, por ejemplo, se trata de un aminoácido básico, ¿sí? Se comporta como una base. Por lo tanto, es por ello que vemos que aquí se expresan tres fuerzas de disociación, pKa1, pKa2 y pKa3. De acuerdo a las reglas, de acuerdo con las reglas, ¿qué es lo que voy a hacer? Para calcular el punto isoeléctrico, ¿cuál o cuáles pKas voy a tomar en cuenta? ¿Qué me dicen? Los dos más altos. Exactamente. Voy a tomar el pKa2, que en este caso es 9.04, y voy a tomar el pKa3, que es 12.48. ¿Sí? ¿Cuánto da el punto isoeléctrico? Que lo calculen. $10.76. Ok, nos va a dar 10.76. Vamos a ver si ya entendieron. ¿Qué significa este número biológicamente hablando? ¿Qué es ese 10.76? El pH está nulo. Que el pH está nulo. Ok, formulen un poco mejor su oración. Ya lo habían dicho bien. En ese nivel de pH, la carga es nula. Exactamente. El 10.76, el punto isoeléctrico, ¿sí? Va a representar el pH en el cual la arginina tiene una carga neta nula. O dicho de otra forma, si se les hace más fácil así, es el pH donde la arginina se va a comportar como un suiterión. ¿Sí? Es decir, que a este pH va a presentar carga positiva y negativa. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Que está siendo sometido a un medio con un pH de 4. ¿Sí? Si tuviera la arginina sometida a un pH de 10.76, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a suponer, en ese caso, el punto isoeléctrico, pues va a ser igual al pH. ¿Sí? Y aquí, pues, se va a comportar como un suiterión. ¿Sí? Y su carga va a ser 0. Pero no, esto no está ocurriendo, sino que lo estoy sometiendo a un medio ácido o básico. ¿Qué dicen? Ácido. Ácido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué nos dicen las reglas? Si tengo un pH bajo, el aminoácido se protona o desprotona.
Se protona. Se protona. ¿Y qué grupo químico voy a protonar? Amino. Amino. El grupo amino. Ok, entonces vamos a poner esa reacción desglosada de protonación. Tengo mi grupo amino, que es NH2. ¿Sí? Va a ganar un protón, que lo representamos con el hidrógeno. ¿Sí? Y esto entonces nos va a generar un NH3. Pero este NH3 pues va a estar cargado positivamente. ¿Sí? Eso es lo que va a estar ocurriendo. Pero yo tengo que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Sí? Mi arginina, de acuerdo a su cadena lateral, entra en la clasificación como un aminoácido diamino monocarboxílico. Eso quiere decir que voy a tener dos grupos amino y un grupo carboxilo. Aquí yo puedo identificar sin problema mi grupo carboxilo. ¿Sí? Aquí está. Ahora yo voy a buscar dos grupos amino. Aquí tengo uno. Aquí está mi grupo amino. Y aquí está mi grupo amino. Tengan cuidado. ¿Sí? Muchos se confunden y me marcan aquí. Este no es mi grupo amino. NH2 representa mi grupo amino. ¿De acuerdo? Entonces tengo un diamino monocarboxílico. 2 amino, un carboxilo. ¿De acuerdo? Como está en un medio ácido, entonces lo voy a protonar. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Igual voy a volver a copiar la estructura, pero con esos cambios. ¿Sí? Es decir, aquí en mi NH2, el subíndice le voy a volver 3 y voy a agregar un exponente positivo. Recuerden que si no pongo ese exponente, está mal. ¿Sí? Y lo voy a volver a hacer aquí. Pongo mi subíndice 3 y aquí agrego mi exponente positivo. Entonces, ¿cuál será la carga de este aminoácido? Vamos a ver si ya entendieron. ¿De cuánto será la carga? Más 2. Correcto, Castillo. La carga de este aminoácido va a ser más 2, debido a que protoné dos grupos amino. ¿Sí? Ganó 2 protones. Entonces va a ser más 2. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro este tipo de ejercicio? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Creo que es evidente conocer las reglas, la teoría y esos detallitos, ¿no? Que platicamos acá para poder resolverlos. Si sabemos eso, no debe haber problema. Ya ustedes solos trabajen la serina y cisteína a pH 4, 9, 2 y 12. ¿De acuerdo? Aquí de hecho es más rápido porque ya les dan el punto isoeléctrico. Simplemente van a dibujar la estructura dependiendo del pH donde se encuentran. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos quedan 6 minutos. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Algo que quisieran que les explique? Por mi parte, no, profe. Yo tenía una duda con la tabla 3 de lípidos. Tabla 3 de lípidos. Ok, esa que resolvimos al principio de la clase. ¿Qué duda tienes? ¿Cuáles eran las partes hidrófobas? Creo que entraste tarde a la clase. Fue el primer ejercicio que explicamos. Sí, 5 minutos, 6 minutos. Bueno, sin embargo, te cuento rápidamente. La parte hidrófoba es la ceramida. Ciertos lípidos tienen una estructura llamada ceramida. ¿Sí? Estos lípidos son anfipáticos porque tienen regiones hidrofílicas y regiones hidrofóbicas. Hidrofílico afín al agua, hidrofóbico que lo repele. Las esfingomilinas del sistema nervioso, los cerebrósidos y los gangliósidos también son, en este caso son glucolípidos que vamos a encontrar igual en las células del sistema nervioso. Las esfingomilinas recubren la vaina de mielina. ¿Sí? Bueno, en los 3 casos van a tener la misma unidad hidrofóbica. Es esta unidad de lípidos que tenemos aquí, se conoce como ceramida. ¿Sí? Es decir, aquí 3 veces va a ceramida. La ceramida está formado por una esfingosina que está unido a un ácido graso a través de un enlace de tipo amida. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que explicábamos. ¿Sí? Mencionábamos que la parte hidrofílica, que es la afín al agua, por ejemplo en los cerebrósidos, es el monosacárido. Si ven su tabla que les mandé, un cerebrósido es un monosacárido más una ceramida, ¿sí? Donde la ceramida será entonces el hidrofóbico y el monosacárido será el hidrofílico. Recuerda que los azúcares se pueden diluir en agua, ¿sí? Por lo tanto, aquí es mi parte hidrófila o hidrofílica. Si yo hablo de un galactocerebrósido, pues específicamente mi monosacárido será galactosa, por ejemplo. ¿Sí? Es básicamente eso.
ustedes investiguen las otras dos que quedan. ¿Sí nos queda claro? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? 4 minutitos. No, profe. No, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, ya para terminar, yo sé que se acumula mucho esto, pero así es la materia. Ya les envié las diapositivas más actualizadas de lípidos, ¿sí? Están en base a los libros que hemos mencionado. Las descargan y las estudian. Dentro de esas diapositivas, el último tema, subtema es el de pruebas bioquímicas de lípidos. Lo leen y responden en la parte integradora de su cuaderno de trabajo las reacciones bioquímicas. A ver, creo que mejor se los comparto. Es esa parte de aquí, miren. A ver. Resuelven la parte de las pruebas bioquímicas, que viene siendo en la parte de ejercicios integradores, el número 2. ¿Sí? Saponificación, tinción, solubilidad, biuret y xantoproteica. ¿Sí? Y van a descargar también una tabla de lípidos que se encuentra, igual que ya se las envié también en el mensajero. Esa tabla la resuelven, es de estructura química y funciones, de manera individual. En su libreta se las podría pedir la siguiente clase de manera al azar, ¿sí? Podría decir que me lo muestren, ¿de acuerdo? Y finalmente, descargan también las clases que les mandé, son 4 partes de lípidos, ¿sí? Ahí se explica ya a detalle cada tipo de lípido, ¿sí? Disculpen por saturarlos más, pero pues así tiene que ser esto. Y también les recuerdo que hoy a las 8 me entregan su tarea más tardar, ¿sí? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe, Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, gracias por asistir a la clase. Veo que vinieron muy pocos, particularmente con su sección, ¿sí? Estén pendientes de los avisos y que tengan buenas tardes. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, profe. profe. Hasta luego. Maestro. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego.